Vamos a comenzar la información antes que el proceso gripal siga siendo de las suyas. ¿Y qué tenemos para comenzar esta semana informativa Metaverso? Como siempre, información amplia y variada. Vamos a comenzar con algo que ocurrió hace algunos días atrás en el Senado, que fue la interpelación de las autoridades del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, INAO, por hechos lamentables, tristes que se han dado en diferentes puntos del país, incluso en el departamento de Rocha, donde en las últimas horas fueron relevadas las autoridades del INAO, pero estuvimos en diálogo sobre este tema con la senadora Sandra Lasso. Sí, la entrevista con Sandra Lasso en realidad se realizó antes de que se diera la baja de la directora a nivel departamental del INAO, pero estuvimos hablando justo por el llamado a sala que se realizó en el Legislativo, donde estuvo presente la presidenta de INAO, pero también la Silvia Nare como miembro interpelante. Miembro interpelante. Miembra. Como Fernando Miembra. Bueno, bien, vamos entonces. No sé ignorante. Está bien. Vamos a la nota con Sandra Lasso. Bien, tuvimos una interpelación que cuando nosotros asumíamos que es el mecanismo que íbamos a utilizar, es porque entendíamos que debió haber responsabilidades políticas y por lo tanto tenía que haber consecuencias políticas. Por eso planteamos una moción que era la renuncia de todo el directorio del INAO y también de las autoridades de Rivera y de Rocha, porque entendíamos que acá el eje central de esta interpelación son los niños, las niñas, los adolescentes que están en la órbita del INAO, que no están privados de libertad, pero sí están bajo la órbita del Estado, y justamente lo que estaba sucediendo es que estaban siendo vulnerados sus derechos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos denuncian permanentemente, desde los funcionarios, desde muchas veces algunas familias que están en contacto, lo que se ve es lo que sale en la noticia y siempre es lo más terrible. Por ejemplo, la muerte de esta adolescente en Rivera después de haber dado a luz, donde se perdió la trayectoria de esa joven. Pero suceden otras situaciones que habían sido denunciadas, por ejemplo, por el equipo de la Diputación del Frente Amplio de San José, donde además todos los vecinos están de alguna manera preocupados y en conocimiento de que niñas, niños y adolescentes son captados por redes de explotación sexual, por redes de narcotráfico. No es diferente a lo que también sabíamos que había sucedido acá en Rocha, con algunas situaciones realmente preocupantes, a la que se sumaba la vulneración de derechos de los niños y niñas, la desprotección que también tenían los funcionarios, porque son perseguidos muchas veces. Entonces, cuando vos tenés algunas respuestas como la que daba la gente de acá, del departamento, que sin importar realmente lo que debió importar, que es si una niña había sido o no abusada y si podía seguir siendo abusada, y eso no importa, porque importa preservar el lugar, nos parece que eso es grave. Pero también nos parece grave, por ejemplo, cuando el propio director del INAO nos dice, bueno, pero en el caso de Rivera era un caso muy particular porque tenía muchos noviecitos. No se puede estigmatizar a quienes ya están vulnerados. Y esto lo que demuestra es que a medida que nos alejamos de la capital, que es donde se toman las decisiones, hay un mayor grado de vulnerabilidad. ¿Esto se soluciona solamente cambiando un directorio? No, pero es la señal política que tienen que dar y es la señal ética que tienen que dar quienes tienen la responsabilidad de tener bajo su órbita la salvaguarda de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso planteábamos esa moción y por eso también fracasamos, porque nos llama la atención, porque algún legislador que está directamente en conocimiento y me consta que preocupado por la situación, como es el caso de lo que pasa en San José, prefirió preservar el lugar de quien le es funcional políticamente, en este caso el director del INAO, y no salvaguardar lo que debió haber hecho, ¿no? Los menores no, porque ese no es el término adecuado. Los niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados. Preocupante realmente. Pero también debemos decirlo, en el gobierno tenemos varias señales en ese sentido, ¿no? Creo que ha sido un gobierno que ha demostrado durante todo este tiempo que no ha podido mantener políticas públicas que realmente lleguen donde tienen que llegar, se ha retirado en muchas ocasiones el Estado del territorio o
directamente hace desastres como lo que es, y está arriba de la mesa, el tema que tiene que ver con la soberanía nacional y con la defensa, que es la adquisición de patrulleros oceánicos para, de alguna manera, salvaguardar la defensa, la soberanía nacional, y termina siendo una pésima compra, por más que el exministro crea que tiene en sus manos una ofertona. Al día de hoy no solo no tenemos patrulleros oceánicos, sino que vamos a asumir una deuda, los próximos gobiernos, de 90 millones de dólares, y los patrulleros yo tengo muchas dudas de que vayan a estar acá. Es más de lo mismo. Hablábamos de la trata de personas, la trata de menores también. Recién tuvimos una entrevista con el doctor Diego Gabrita de la Agenda de Derechos, en donde mencionaba que son casi 300 las denuncias de trata de personas que existen en el país, y más del 50% son de niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta además que de la visibilización de estos casos se puede ver el 10, el 20% en las denuncias de los casos que realmente suceden. ¿Cómo hacer para poder cambiar esa realidad, o para poder implementar estrategias o herramientas que ayuden a que no suceda eso? Bueno, una de las cosas que decíamos, si bien no hay una receta, cuando decimos que no se soluciona que se vayan todos los que están en esa órbita, pero es una señal. Pero hay otras señales que pueden darse, porque como bien dice usted, este es un tema que no preocupa solamente al Frente Amplio, no preocupa solamente al sistema político, preocupa a la sociedad en su conjunto. De hecho, la Institución Nacional de Derechos Humanos, de alguna manera, activó su mecanismo de prevención, hizo informe, dio recomendaciones, y las autoridades del INAU no las siguieron. Entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que tiene que haber un gran diálogo también en este tema, pero es un diálogo interinstitucional, donde el Ministerio del Interior no puede quedar afuera, donde el sistema de justicia no puede quedar afuera, donde la sociedad en su conjunto, el INAU, en fin, la educación no puede quedar afuera, porque no puede ser que se nos escapen gurises de la trayectoria educativa que después son captados, porque, a ver, ¿por qué estos jóvenes están en situación de vulnerabilidad bajo la órbita del Estado? Porque la familia no los pudo sostener, porque si vos tenés programas como SOCAT, que atendían desde el Estado de determinadas situaciones y fueron borrados porque el ministro lo único que dijo fue: se rediseñaron políticas. Llámale H, ministro, rediseño, reorganización, pero el Estado se retiró porque si no, no podían haber pasado estas situaciones. Y no quiere decir que no hayan pasado en otros gobiernos, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando hubo que ir hasta el hueso, terminó gente presa, gente que fue denunciada y que terminó presa. No miró para otro lado, no dijo, y bueno, si lo siguen violando, que sigan. No puede ser que sucedan estas cosas. No es un tema político, es un tema ético de toda la sociedad, en la que estamos insertos absolutamente todos los ciudadanos.